hermanos. Nos disponemos para este precioso momento anunciado por todos nuestros amados hermanos, ¿verdad? Donde nos disponemos para la voluntad del Señor, de hacernos salvos y edificados para su obra. Pedimos al Señor que sea Él tomando la palabra, Señor, y que seas edificando a nuestros amados hermanos con lo que hemos de exponer en ese momento. Esta es una enseñanza que ya en repetidas oportunidades se ha dado con anterioridad en la iglesia, mas para nosotros es útil para que tengamos como ese cimiento común, ¿verdad? Estemos edificados sobre el mismo edificio, edificando el mismo edificio en la voluntad del Padre. Le he puesto como título así como reflejando la voluntad del Padre. Pero esto está encaminado hacia lo que es la obra del Señor en la iglesia. Lo que el Señor quiere que hagamos nosotros como la iglesia que Él quiere tener. El cuerpo sobre el cual va a estar la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, obrando en medio de nosotros. Entonces, vamos a empezar leyendo en Mateo 5:14. Y allí nos coloca el Señor pues en un lugar muy alto para nosotros. El Señor Jesús dice el 14: vosotros sois la luz del mundo. Imagínense ustedes las expectativas del Señor para con nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como luz resplandeciente, el pueblo es semejante a una ciudad asentada sobre un monte. El otro día estaba yo leyendo una noticia y colocaban allí algo que se hizo en el Cesar, en el departamento del Cesar, que fue la construcción de una mina gigantesca para la explotación de un negocio, ¿verdad? La mina de la Jagua de Ibirico, en el Cesar. En esa mina, para el negocio de la mina, se constituyó un pueblo. Y ese pueblo, ¿verdad? Un pueblo grande, una ciudad pequeña más bien, ¿verdad? Se desarrolló, se establecieron todos los elementos para poder operar el negocio de la mina de carbón, ¿verdad? Es unas construcciones gigantes para los empleados, para que todos los empleados tuviesen la posibilidad de estar allí, no tuviesen la incomodidad de tener que estarse trasladando. Mucha gente de diferentes partes del país, incluso a nivel internacional, llega a trabajar allí esa mina, para operar la mina. Entonces, es un instalamiento enorme que se tiene que hacer para operar el negocio. Cuando el Señor a nosotros nos dice que nosotros somos como nos asemeja a una ciudad asentada sobre un monte, ¿verdad? Es como ese pueblo allí, que todo el mundo sabe que está ahí, ¿verdad? Es un pueblo que no se puede esconder. Es un pueblo que está para realizar el negocio del que estableció el pueblo. Y así somos nosotros para el Señor. Una ciudad asentada sobre un monte alto. ¿Para qué será? Para poder desarrollar la economía del Señor. La economía del Señor tiene un elemento esencial que es la salvación de cada uno de nosotros, ¿verdad? El espíritu es el Señor. El alma es aquel que está en juego, ¿verdad? Está en juego en esa correlación que hay entre estas fuerzas del mal, ¿verdad? Y las fuerzas del bien. Encontramos que el Señor nos hace a nosotros como una ciudad resplandeciente que se coloca en lo alto de un monte para reflejar el accionar del Señor en nuestras vidas. Nosotros nos asemejamos a esta ciudad que se construyó allí, ¿verdad? Que necesita de mucha capacidad operativa para poder ser
para poder operar lo que es el negocio de la explotación que se colocó allí. Se necesita de mucha armonía, de mucha, ¿cómo lo pudiéramos decir? Muchas personas involucradas de manera práctica en la edificación. En este caso, ya pasando al tema pues de la edificación de la iglesia. Si nosotros nos involucramos de manera práctica en la edificación de la iglesia, comprenderemos que únicamente al ser conjuntamente edificados, ¿verdad? Podremos ser una ciudad asentada sobre un monte alto y que esa ciudad pueda emitir la luz que el Señor quiere que emitamos nosotros. Si cada uno anda por su lado, si cada creyente que ha sido ya salvo, ¿verdad? La persona que ha sido salvo y ya está integrada en la iglesia, opera separadamente, ¿verdad? No va a poderse llevar a cabo el negocio que el Señor quiere que se lleve. La mina no va a poder funcionar si no se estalla la dinamita a tiempo, si no se recoge el carbón en esos grandes camiones de 200 toneladas. No puede ser un camión de 5 toneladas, tiene que ser un camión de 200 toneladas para poder ser trasladados a donde está el embarcadero. Y allí hay un tren dispuesto para que se pueda tomar ese carbón y ser llevado allá al muelle en Santa Marta. Las personas se quedan admiradas cuando ven pasar esos trenes y cuentan vagones y cuentan vagones y cuentan vagones, ¿verdad? El tren de la Bruma pasando por ahí. Y se ve esa operatividad de la empresa. Así debemos ser nosotros, debemos ser integrados como en un tren, ¿verdad? Uno detrás del otro, llevando lo que el Señor quiere que llevemos para poder ser esa ciudad eficiente, la iglesia eficiente que hace el negocio de su Señor, ¿verdad? La Drummond genera muchas utilidades, así debemos ser nosotros de considerarnos, oiga, dentro de esta situación en la cual el Señor nos coloca nosotros como un referente allá, ¿verdad? El mundo nos está mirando, entonces nosotros tendremos que ser consecuentes con esa aspiración que el Señor tiene para nosotros. La luz que el Señor quiere que se emite a través de esa ciudad no es un individuo, sino que es la luz de todos con nosotros allí, haciéndonos partícipes de esa ciudad edificada. En esa explotación de la mina de carbón, ¿verdad? El consumo de energía es muy grande, tiene que consumirse casi que lo mismo que una ciudad como Santa Marta, como Cali. Consumir el consumo de gas es enorme para poder hacer funcionar esa ciudad. Esa ciudad edificada, donde nosotros hemos sido colocados, ¿verdad? Es el sitio espiritual donde el Señor necesita experimentar nuestra edificación. Si nosotros no estamos conjuntamente edificados, sino que estamos dispersos, divididos, separados, entonces allí no se podrá establecer una ciudad. La ciudad en los tiempos de Hechos de los Apóstoles, para poder ser edificada tenía que tener una construcción a su alrededor, que era la muralla, que era la que le permitía defenderse. La ciudad edificada necesita del aporte de cada uno de nosotros para poder construir en su alrededor, ¿verdad? Esa estructura que le permita poder ser defendida también. La luz en una ciudad, luego esta ciudad edificada, es una luz corporativa, ¿verdad? No tiene cómo resplandecer cada uno por aparte, sino que es la unidad, es como muchas luciérnagas, ¿verdad? Iluminando en una noche oscura. Se puede ver la luz en la medida en que son muchas, pero si son poquitas, la luz de la luciérnaga se va a quedar escondida en medio de toda esa oscuridad. Entonces nosotros debemos ser edificados como una ciudad sobre un monte.
En el libro del Apocalipsis, las iglesias son candeleros de oro. En el 1:20 de Apocalipsis nos dice cómo están constituidas allí como candeleros, ¿verdad? Entonces nos dice que la iglesia local es un candelero de oro. En el 1:20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y en los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí en Apocalipsis nos muestra a la ciudad en el sitio alto como un candelero. Un candelero que representa a la iglesia en medio de la localidad. El candelero, al igual que la ciudad, no es un creyente individual, sino la iglesia que está conformada por todos nosotros. Si nosotros estamos fuera de la iglesia, no formamos parte del candelero. A fin de formar parte del candelero, tenemos que ser conjuntamente edificados, como la iglesia, y la iglesia local. La iglesia local es comparada por el Señor como una iglesia, una ciudad que está edificada sobre un monte. Estaremos asentados sobre la cima de un monte, pero si estamos dispersos, separados, dividimos, estaremos en un valle profundo y bajo, donde no llega la luz, porque están esas montañas grandísimas arropándonos, impidiendo que llegue la luz, y nosotros no podremos reflejar la luz del Señor. En Romanos 12:5, ubicarnos en Romanos 12:5. No, perdón, qué pena. Romanos 12:5. Sí, Romanos 12:5. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, el Señor quiere que nosotros, unidos en torno de Él y en Él, ¿verdad?, nos convirtamos en un solo cuerpo. Las tablas del tabernáculo, ¿verdad?, las tablas, como tener aquí esto, ¿cierto? Estas tablas que tenemos acá, unidas, bien junticas, ¿verdad? Eso conforma, ¿verdad?, una unidad que es simétrica. Si esas tablas que están ahí se desvencijan, ¿verdad?, se tuercen, esas tablas no van a poder hacer su función de tabernáculo como el Señor nos lo plantea. Si nosotros queremos ser el tabernáculo santo del Señor, ¿verdad?, debemos ser como esas tablas que conforman el tabernáculo. Y esas tablas se juntan y forman una unidad, no disímil, sino que es totalmente unidas entre sí para poder conformar lo que se llama el tabernáculo. El Señor nos llama a nosotros tabernáculos, ¿verdad?, para Él. Si verdaderamente somos los miembros los unos de los otros, entonces seremos como las tablas del tabernáculo, unidas la una con la otra. Es lo mismo que pasa cuando se está haciendo una construcción. Cuando se está haciendo una construcción y se toman esas grandes piedras. Veía yo el otro día una edificación que hicieron en la antigüedad y uno se queda asombrado de ver cómo puede hacerse una edificación de ese tipo cuando mueven piedras de 200 toneladas. Y esas piedras de 200 toneladas pulidas las unas con las otras. Incluso, decía el narrador, oiga, incluso es imposible que usted pueda meter entre esas piedras una hoja de papel. Y uno se queda asombrado. Se queda asombrado. Esa es la unidad y esa es la edificación que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Unas piedras pulidas, unas piedras
absolutamente estructurada de tal manera que la iglesia se vea de esa manera, unida, bien estructurada, bien cimentada, ¿verdad? Por eso es que se habla mucho de la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La piedra angular, la que los edificadores desecharon, viene a ser nuestro Señor Jesucristo en medio de la iglesia. El hecho de ser uno con los santos en términos de la edificación es un aspecto donde se han superado los límites individuales. Ya nuestra individualidad en la iglesia no se necesita. El Señor la elimina para modo de poder hacer esa edificación que Él quiere que se haga. Una vez superada nuestra timidez, nuestras limitaciones, nuestra naturaleza, la cual es divisiva, nosotros personalmente lo siento, ¿verdad? Nosotros somos divisivos, somos personas que en su naturaleza se centra en uno mismo y hace que uno aparte a los demás. Esa naturaleza divisiva, el Señor rompe con esa estructura, con el egoísmo propio de nosotros, y el Señor trabaja sobre ese egoísmo, sobre esa naturaleza nuestra, y nos hace partícipes de la comunión. Hace un tiempo escuchaba hablar a una paisana, y a esa paisana le encantaba vivir en Bogotá porque ella no conocía absolutamente a nadie en el entorno. Eso era lo que más le gustaba de vivir en Bogotá, porque vivir en la costa es algo bien complicado, porque todo el mundo conoce lo que tú vives, todo el mundo sabe lo que tú haces, a qué horas entras y a qué horas sales. Eso es así, ¿verdad? Nosotros somos, incluso con tanta violencia como se ha desatado, todavía seguimos siendo un pueblo, pues que se considera el uno al otro, pero también eso tiene sus implicaciones. Entonces está el chisme, te conocen toda la vida, saben todo lo que tú haces. Entonces, para una persona de pronto cansada de esas circunstancias, le llama la atención de Bogotá el hecho de que ella no conoce a nadie y nadie la conoce a ella. Eso me parecía a mí muy lógico, ese razonar de ella, hasta que hace unos como 6 meses iba yo por la calle. Yo siempre salía con Oti a caminar. Siempre andábamos los dos juntos por el barrio. Vamos allí a averiguar qué pasa. Vamos. Iba yo solo por la calle y una señora que yo absolutamente no distingo nada, ¿verdad? Me dijo, ¿y su esposa? Y yo me quedé así, ¿verdad? Uno puede creer que en esa circunstancia de esa señora paisana mía, ¿verdad? Que ella se viene para Bogotá para que nadie sepa nada de su vida. Y ella cree, y de pronto ella no se entera de la vida de los demás. Pero las personas que están en el entorno, en nuestra comunidad, nos están viendo. Nos están viendo. Oiga, a Dios gracias, pues, el testimonio de nosotros es que nosotros andábamos de un lado para el otro juntos, ¿verdad? Que nosotros, si nos veían, pues nos veían juntos. Si nos veían con nuestros hijos, ¿verdad? La señora de la frutería. Ah, va a mandar a la niña para acá. Sí, claro, ¿por qué? No, pues, es que ya lo vi el otro día con ella por acá, que ella es la que hace la compra. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Que uno cree en su imaginario que aquí no pasan, entonces uno se da cuenta por qué el Señor quiere que uno sea esa ciudad edificada, porque todo el mundo tiene la vista centrada en esa ciudad imaginaria. Si es que somos la luz, pero también si no somos la luz que el Señor quiere que seamos, vamos a causarle mucho daño a la iglesia en la localidad, a todos nosotros como comunidad, ¿verdad? Entonces, tenía yo esa percepción y el Señor me hace cambiar la percepción cuando esa señora que yo no conozco, oiga, sí, a mí nadie me conoce, yo hago lo que se me da la gana. No es así. Uno no puede andar en medio del sitio donde uno está haciendo lo que uno se le da la gana. No puede, porque hay personas que están mirándolo, que lo están analizando, que le están siguiendo el paso. Uno de las dificultades, teniendo en cuenta esa observación, uno en medio de las dificultades debe pensar muy bien lo que uno hace.
Si uno se pone a tomar cerveza por ahí en la cantinita, esa que está escondida, uno cree que nadie lo está viendo. Eso es cosa seria. Una vez iba yo, y me pongo como ejemplo, porque no quiero poner a nadie más, iba yo por Jerusalén. Estaba cerca ya, Medio Oriente, no, estaba allá arriba. Estaba yo allá arriba, eso es San Francisco, por allá, ¿cierto? Donde ustedes no sé, yo creo que ese bus hace como 5 movimientos. Uno va a la montaña subiendo, y llega a un punto y dice, allá está Bogotá. Y se vuelve y se hunde. Y vuelve y sube así como 5 veces, y dice, allá está 5 veces, allá está Bogotá. Ese es allá arriba, ¿verdad? En Ciudad Bolívar, en la parte más alta, en Caracolicito. Uno puede decir tranquilamente, por aquí nadie me conoce. Pero preciso voy yo subiendo por una montaña de esas, es así totalmente, uno puede prácticamente que tocar con las manos la carretera por donde uno va caminando, de lo empinada que es esa cosa, y voy yo caminando, iba a la afán tal, porque iba para la formación, mediodía, y de pronto, bueno, de pronto no, yo voy caminando y me llaman, Alejandro. Y yo me quedé así, bajando así por esa montaña, venía una paisana mía, ¿cierto? Que me identificó, y cuando de pronto yo iba afanado, y además yo voy subiendo y ella viene bajando, ella viene tranquila porque ella viene bajando. Pero yo voy subiendo esa montaña que casi no alcanzo a llegar allá a la punta. Entonces me llama y me dice, Alejandro, hola prima, ¿cómo estás? No, que aquí mi hermano está trabajando por acá, y yo me quedé. Oiga, en medio de esa montaña, allá arriba, en Ciudad Bolívar, allá, ¿verdad? A 2 horas y media de mi casa, allá me encontré con una persona que es paisana. Si yo ando en mis pasos, ¿verdad? Si yo ando, entonces uno dice, cualquier persona puede detallar lo que uno está haciendo y puede verificar cuál es el testimonio que uno está haciendo, ¿verdad? Son cosas curiosas que le pasan a uno en la vida, pero para manifestar precisamente esa obra preciosa que el Señor hace en nuestras vidas como lo que somos, ¿verdad? Entonces, si he creído, si creo, yo no tengo por qué estar como cristiano que soy, ¿verdad? Yo tengo que afrontar la realidad de mi vivir cristiano, dando un testimonio, que no sea un testimonio para mí mismo, sino que sea un testimonio para aquel que lo vea uno obrando en la vida. ¿Sí? Si soy cristiano, debo estar en la iglesia. Para mí, esta es simplemente la manera de seguir adelante con el Señor. Puedo pasar 1000 dificultades, puedo pasar por muchas circunstancias muy difíciles, pero mi obrar en la iglesia tiene que ser la de un cristiano, ¿verdad? Esa es la manera como yo puedo corresponderle al Señor. No por mis propias fuerzas, porque las dificultades son terribles, ¿verdad? Ahorita nos comentaba Lesa, qué pena de tu familiar que está enferma, ¿verdad? Oramos por ella, suplicamos al Señor que tenga misericordia de ella. Pero son circunstancias tan difíciles que uno no se puede ni siquiera imaginar. Y uno piensa, la circunstancia que yo viví es lo más difícil, pero cuando yo le escucho el testimonio a Alice, y ella me cuenta de su familia, ¿verdad? No dice, oye, uno ni siquiera tiene comprensión de las cosas de las que el Señor puede ayudar a uno, porque son difíciles las circunstancias en el medio de una enfermedad. Pero si uno se pone y dice, oiga, pero el Señor me guardó, el Señor no guardó, el Señor nos tuvo misericordia en el momento en que el Señor tenía que tener misericordia para no tener que estar pasando por lo que circunstancias. Le doy gracias al Señor por eso. Entonces, le doy gracias al Señor por esto que nosotros tenemos acá, la comunión de la iglesia, porque me es preciosa, me es significativa, me da apoyo, me ayuda a poder decir, yo soy cristiano, paso las circunstancias difíciles, sigo siendo cristiano. Y ese es el testimonio que el Señor me permite dar a mí como simplemente como una persona que ha sido ayudada, porque esta localidad
La iglesia local a mí me ha sido de mucho apoyo, de mucha bendición. Y yo le doy gracias al Señor, infinitas gracias, por todo el apoyo que nos ha dado como familia y como persona. Mantener la unidad de nuestra familia es eso que nosotros podemos reflejar de lo que nos da la iglesia. La unidad que la iglesia nos da a nosotros, ¿verdad? Brindándonos su apoyo, brindándonos su oración. Eso me llena a mí de alegría y de gozo en medio de la tristeza y en medio de la dificultad. Y eso el Señor, porque Él está presente en mi vida. ¿A través de quién? De ustedes que transmiten esa bendición tan grande de ser nuestros hermanos aquí en la localidad. Le doy gracias al Señor por eso, porque a través de la unión del cuerpo podemos alcanzar esta comunión, esa comunión tan preciosa que el Señor nos ha dado. Entonces, esto se incrementa en la medida en que el Señor nos va permitiendo accionar, como decía al comienzo, ¿verdad? Como esa industria que estaba allí, operando para producirle ganancias a sus reinos. Entonces le doy gracias al Señor. Nosotros seguimos avanzando, ¿verdad? En Hechos 2, 41, 45, los hermanos que ya nos antecedieron nos permiten recibir testimonio de ellos. Voy a leer allí, en Hechos 2, 41, 45. Hechos 2, 41, 45, pues es la iglesia en su constitución. Qué preciosos son los hermanos allí, cuando nos muestran lo que el Señor les dio a ellos, para ellos ser constituidos como la primera iglesia local en Jerusalén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí se da un hecho precioso que es el que se establece la comunión de los hermanos en Jerusalén. Y a través de esa comunión, los hermanos nos dejan en la enseñanza el hecho de que se debe perseverar. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y, en último, las oraciones. No porque sea lo menos importante, sino porque primeramente se debía manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de el testimonio de los evangelios. En segundo lugar, manifestar la comunión, el hecho de que debemos reunirnos, ¿verdad? Debemos reunirnos constantemente para poder desarrollar eso que es la comunión. Esa persona que venía de Santa Marta para Bogotá, cansada ya después, agobiada por ese relacionamiento social que se da allá, ¿verdad? De pronto se pierde también ese relacionamiento. Cuando yo vengo acá, a Bogotá por primera vez, para mí era aterrador ver que todos los sitios eran iguales y que yo le preguntaba a alguien una cosa, una dirección, y me mandaba para un lado y le preguntaba al otro y me mandaba para otro lado, ¿verdad? Sentía como ese agobio. Oiga, aquí las personas son como distantes y las personas, como uno se le va a acercar y yo tengo unos parientes que son más altos que yo, enormes, son altísimos, así como 2 metros 5. Pero una vez, y esto en relación con eso de que uno se va a acercar a alguien, pues claro, él era una persona muy grande. Nosotros andábamos como 4, los más grandes que yo. Entonces nos vamos a acercar a una señora que iba caminando por la calle para preguntarle una dirección. Y esa señora no. Y esa señora quería romper esa pared y desaparecerse por ahí, ¿verdad? O sea, sintió tanto temor porque pues nosotros no andábamos en ninguna actitud sospechosa ni nada, sino que sencillamente andábamos los 4, éramos enormes, y ella se nos quedó mirando y se pegó, qué asustada. La señora quería salir corriendo, era una persona ya mayor. No pudo salir corriendo porque si hubiera podido lo hubiera hecho. Eso es lo que uno nota en una ciudad grande.
¿verdad? Cada uno anda en sus cosas. Cada uno separado del otro. Cada uno, ¿verdad? Pues seguramente con sus preocupaciones de su vida. Pero cuando uno viene de una ciudad, un pueblo, que era un pueblo donde uno conocía 10 cuadras, 15 cuadras, uno conocía todo el pueblo, ¿verdad? Y viene uno aquí y uno se encuentra con esa circunstancia, a uno le produce terror. Ver que todos los sitios son iguales, que un sitio queda lejísimo del uno del otro. A los hijos míos les contaba una vez una circunstancia de que yo necesitaba ir al centro de Bogotá. Y para ir al centro de Bogotá había dos rutas que decían exactamente igual. Y yo cogí la que no iba para el centro de Bogotá. Esa me llevó para que yo no conocía, pues, se me hacía eterno el camino, pero cuando el bus paró y dijo, señor, bájese. Y yo noté que eso estuvo tan bravo. Había cogido la ruta que no. Y yo necesitaba ir a hacer una vuelta urgente porque al día siguiente cambiaban los pasajes de precio. Y eso subió una barbaridad. Y ahora acá. Bueno, la anécdota es que cuando yo pregunto, nadie me da razón de nada. Oiga, le ponen a uno como un muro así enfrente, ¿verdad? No, y todo el mundo se va apartando, ¿no? Cuando yo estaba, eso no tenía ni 6 meses de estar acá. ¿Y ahora cómo hago para devolverme? Entonces lo único que se me imaginó fue pararme al otro lado, si el bus pasó por este lado, bueno, por aquel lado tiene que volver a pasar porque tiene que hacer la ruta. Y ahí en el parqueadero, pues ahí me volví a hincar a mi luz. Y cogí y me devolví sin hacer la vuelta. Claro, fue tremendo porque eso significaba unos gastos muy grandes. Pero en términos de esto que el Señor nos está mostrando acá, ¿verdad? De lo que es la comunión de la iglesia, de lo que es lo que el Señor nos permite a nosotros y lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? Como hermanos en comunión, de poder compartir, de poder participar, de poder estar a las órdenes del Señor en la aplicación de su voluntad en la vida de nosotros. Nos regala esta comunión tan preciosa. Y uno tiene que darle gracias al Señor siempre, siempre, con gozo en el corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar, porque aquí encontramos un acompañamiento donde las personas renuncian a lo que son. Yo renuncio a lo que soy, Señor, para poder compartir aquí. Decía ahora que oraba por mi Camilo, y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque puedo estar aquí. Aquí está nuestro hermano Ale, que se ha dispuesto para eso. Y esa es una bendición que el Señor me regala. Poder hacerme partícipe del cuerpo, de esa comunión que es los llamados afuera, la iglesia como tal, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Yo le agradezco al Señor por eso. En cuanto a las reuniones establecidas en la iglesia, entonces tenemos estas reuniones nuestras que son vívidas, es decir, están llenas de disfrute, de gozo, de sentir al hermano cercano, de sentir que Él nos está haciendo partícipes de su vida. Y así como nos hace partícipes de su vida, el Señor nos hace partícipes de la expresión de su vida divina, porque es la manifestación del amor del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron en amor y tuvieron aquí este relacionamiento y nos los transmitieron a nosotros como la iglesia que somos. Para darnos a conocer a este Dios trino, su economía, la persona, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Nuestras reuniones se conducen en mutualidad, es decir, que nosotros nos hacemos partícipes el uno del otro. Nos queremos dar el uno al otro, porque si yo soy esa persona que viene de Santa Marta a Bogotá y dice, yo no quiero saber de nada, si yo llego con esa actitud a la iglesia, yo no me estoy haciendo partícipe del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí no viene un hombre a hablar solo. Aquí no viene una persona a expresar su conocimiento y dar
darse a conocer, pues que yo tengo mucho conocimiento de la palabra. Aquí viene una persona a compartir. Aquí viene una persona, ¿verdad? Esa manera de ese hombre solo que habla y los demás escuchan pasivamente, esa no es la manera de nuestras reuniones. Nuestras reuniones son de gozo, de poder contar con el compañero, con el amigo, con el hermano cristiano que está aquí haciendo el partícipe. Son reuniones que son inclusivas para aquellos que vienen de otras partes, que dicen, oiga, quiero reunirme con ustedes hoy porque estoy fuera de mi localidad. Claro que sí, hermano. Aquí estamos reunidos en torno a nuestro Señor Jesucristo. Esa reunión, ¿verdad? Es la reunión que el Señor nos permite tener y es la reunión que compartimos con todos los demás. El hecho de poderse reunir con nosotros está justificado ante nuestro Señor y Dios, porque esa persona ha manifestado también ser creyentes, ¿verdad? Y el Señor nos ha hecho salvos, nos ha pagado alto precio por nuestras transgresiones y ha resucitado para nuestra justificación. Todo aquel que viene y dice, yo soy cristiano, puede ser recibido por nosotros, ¿verdad? Porque el Señor quiere que hagamos partícipes a los demás del gozo de lo que Él nos ha proveído. Entonces, eso lo hace el Señor en la medida en que Él va edificándonos. Él va edificando a los santos de la iglesia. Va edificando el cuerpo de Cristo. En medio de la iglesia, la palabra de Dios, esta palabra que está aquí, no puede ser olvidada. Esta palabra que está aquí tiene que ser transmitida, tiene que ser estudiada para que podamos conocer la voluntad del Padre. No es que yo me imagino, no. No es que a través de esta, no quiero ser pues muy específico con eso, pero nosotros nos basamos en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra, no, una vez de algunos sacerdotes, uno le indicaba a esos sacerdotes el hecho de que eran muy conocedores, y de pronto uno se ponía a hablar con alguno de ellos y uno se daba cuenta de que ellos transmitían lo que les mandaban a decir, pero que no tenían el conocimiento de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en algunos pastores se puede ver que ellos no tienen el conocimiento de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hacen cosas que no están justificadas en la palabra. La palabra de Dios debe ser aquella que está inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra que el Señor se ha propuesto con ellos. Entonces, por eso es que no podemos olvidarnos de esto que es la palabra de Dios. Puedo a veces estar leyendo un mismo texto durante algún tiempo y vuelvo y lo leo y encuentro algunas expresiones que son maravillosas y que antes no las había podido ver, no las había podido entender, porque de pronto por esas afugias que lo toman a uno, ¿verdad? En ese momento no pude hacerlo. En Tesalonicenses 2:4, primera de Tesalonicenses 2:4 dice: vamos a leer del 3. Nadie os engañe en ninguna manera, en Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el Señor nos advierte de que hay esta persona, ¿verdad? El hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, podemos ser torcidos por ese mentiroso, ¿verdad? Podemos ser por ese engañador,
podemos ser torcidos, ¿verdad? Porque es muy sutil, hay mucha sutileza. Encuentra uno, por ejemplo, expresiones que parecieran ser enseñanza del Señor. Encuentra uno, por ejemplo, algo que se llaman los espíritas, y ellos creen en el Espíritu Santo, pero ellos se dejan torcer, porque terminan finalmente diciendo que Dios no es Dios, ¿verdad? Y ellos se van a una rama, a una secta, pues, y se dejan quitar la luz del Señor y colocar otra luz en su lugar. A través de estas reuniones que nosotros hacemos, se manifiesta la palabra de Dios y son reuniones evangelísticas donde se transmite la voluntad del Padre y las enseñanzas que Él nos deja. En Lucas 1:4 podemos afirmarnos en esa Lucas 1:4 es la expresión de que las cosas que nosotros hablemos en medio de la iglesia sean las cosas ciertas que el Señor nos ha regalado y no cualquier otra cosa. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿verdad? Entonces Lucas hace un tratado histórico y en ese tratado recoge lo que otros han visto y lo que otros han recibido como manifestación del Espíritu de Dios y nos deja en este evangelio, que es el evangelio de Lucas. El libro de los Hechos también se dice que es una hechura de Lucas. A través de esa investigación que él hace, él nos puede narrar todo esto que nos conforma a nosotros en el día de hoy, que es el nacimiento de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Todas estas cosas que se hicieron en aquellos tiempos. Entonces Lucas nos deja esa narración para que podamos decir que nosotros estamos sentados sobre verdades, sobre la verdad de las cosas en las cuales él fue instruido. Teófilo ha sido instruido. Entonces, esta manifestación nos ayuda a nosotros a tener la clarísima certeza de que nosotros lo que hemos venido a hablar acá son hechos ciertos. La Biblia como tal, además de ser la santa palabra del Señor, es un libro histórico que narra hechos que la arqueología ha podido evidenciar a través de todo el tiempo. De todo el tiempo. Estas reuniones donde se transmitía la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo son reuniones para la enseñanza evangelística, ¿verdad? Son básicas en todas las reuniones de la iglesia. Del círculo de la vida íntima de nuestro Señor Jesucristo quedaron escritos de Pedro, de Santiago, de Juan, de Mateo, de Judas Tadeo. Lo que Pedro enseñaba a los gentiles en Roma lo recogió Marcos en su evangelio. Entonces Marcos, que anduvo con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Papillas, discípulo del apóstol Juan, reconoce, dice Juan mismo, me dijo, estas palabras, estos evangelios son aprobados, dice entonces, y él complementa los evangelios con el cuarto en lo que era lo más importante. En segunda de Pedro 1, 14, 15, encontramos también, ¿verdad?, la manifestación de estas cosas. Segunda de Pedro 1, 14, 15. Estoy haciendo esta visión panorámica de las reuniones porque se va a desarrollar cada una de ellas de una manera más específica, de una manera más, por cada uno de los hermanos que le corresponda en su momento desarrollar esta enseñanza. Entonces solamente estoy haciendo una panorámica de las reuniones. Primera de Pedro
1, 14, 15. Vamos a leer desde el 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestras ignorancias, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra predilección. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le decía a Timoteo, él transmite estas palabras que tú has escuchado de mí fielmente, ¿verdad? Y eso hazlo con temor y temblor, porque el hecho de que la palabra sea transmitida debe ser, además decía Pablo, por hombres probos, por hombres que hayan sido edificados para poder llevar el ministerio de la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que pararnos acá con temblor y con temor para poder manifestar lo que es la obra del Señor. Dice en 1 Corintios 14:37. 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. De manera pues que no importa cuán grande o espiritual aparente ser cualquier persona, de toda manera debe reconocer lo que está escrito, sin derecho a modificarlo. Sin derecho a modificarlo. A veces parece pues exageradamente largo cuando uno cita los textos, pero por la enseñanza de nuestro amado hermano Gino, ¿verdad? Él nos enseñó que era mejor eso a que uno pudiera estar tergiversando la palabra y diciendo cosas que no decía la palabra. Entonces se cita la palabra y sobre eso mismo que el Señor nos está manifestando, pues se puede colocar pues la enseñanza que el Señor le ha dejado a uno. Estas enseñanzas, de manera tal como se las he venido expresando, se manifestaron en la iglesia hasta por ahí los siglos segundo, tercero, máximo hasta el cuarto. Ya se empezó a perder la identidad de la enseñanza evangélica, del evangelio de nuestro Señor, de las buenas obras de la salvación, y empezó entonces con este emperador, ¿verdad? Emperador romano, empezó a perderse esa identidad en la enseñanza del evangelio y se empezó a colocar enseñanza de hombres en medio de la iglesia. Y se empezó a perder ese espíritu de la iglesia primitiva, que precisamente estas reuniones que se hacen en comunión de hermanos en la localidad nos permite tener en ese momento, ¿verdad? Esto se empezó a perder y ahora podemos encontrar estos ministerios que el Señor pues ha colocado, que en algunos casos pues son buenos en el sentido de que se basan precisamente en la palabra, de que participan, hacen participar de la palabra el conocimiento de nuestro Señor a los hermanos que se reúnen en esos ministerios. Hay una reunión que es la reunión del partimiento del pan. La reunión del partimiento del pan, ¿verdad? Es aquella que surge en esa noche que el Señor se encuentra allí con los apóstoles y les dice, esto que estamos haciendo aquí, esta cena va a ser recordada por muchos, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y el Señor hace la partición allí en la Santa Cena y le comparte en comunión con los apóstoles. Le dice, voy a compartirle esto que nosotros hoy en día conocemos como la Santa Cena. Eso está en 1 Corintios 11, ¿verdad? El Señor nos comparte de su cuerpo y de su sangre. Entonces nos dice allí en 1 Corintios 11, lo primero que le dice
Pablo allí a los hermanos, ¿verdad? Es que él es un imitador de Cristo y él hace las cosas, como les decía, hace las cosas, ¿verdad? Que de Cristo se dijeron en su momento. Primera de Corintios 11, en la institución de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo manifiesta que lo que está enseñando él no son cosas de hombre, no son cosas de él, sino que esas son las cosas que él recibió del Señor. Eso lo coloca allí en 1 Corintios 11:23. Que el Señor de Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso es que se le llama memorial a esta expresión del Señor aquí, porque se está haciendo en memoria de Él. Es una expresión del Señor, dice, haced esto en memoria de mí. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la compartición de la Santa Cena, ¿verdad? Una Santa Cena que no es de tristeza, sino que es de gozo, que es de alegría, que es una fiesta, el Señor quiere que hagamos memoria de Él, ¿verdad? En cuanto hace su cuerpo que ha sido partido y en cuanto a la sangre de Él, ¿verdad? Que ha sido derramada. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida cuando hacemos este memorial, esta ceremonia, que pareciera ser algo muy sencillo. Es eso precisamente, en recordación de nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Por ese sacrificio del cual Él nos hace, Él nos invita a hacernos partícipes nosotros, muertos juntamente con Él en la cruz y resucitados juntamente con Él y ascendidos, ¿verdad? Y colocados delante de nuestro Dios, porque Él nos ha reconciliado. Él es nuestro abogado y nos ha puesto delante de nuestro Señor y Dios. En Adán se rompe la comunión con Dios, en Cristo recibimos ese restablecimiento, esa bendición de poder estar nuevamente entre la presencia de Dios. Él está allí sentado, está vivo y está sentado allí a la diestra del trono de Dios. Está sentado allí, ¿verdad? ¿Todo para qué? Para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Estamos sentados en la mesa de nuestro Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Entonces nosotros estamos sentados en la mesa de nuestro Señor Jesucristo cada vez que hacemos este partimiento del pan. La mesa del Señor enfatiza la comunión o compañerismo de los hijos de Dios. Entonces estamos en compañerismo, plenamente identificados los unos con los otros. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Avanzando sobre el tema, en la reunión de oración, lo importante que es el que podamos estar en comunión los unos con los otros. Eso es la reunión de oración, es la otra reunión que nos decía ya en Hechos 2. Entonces, conjuntamente con la predicación del Evangelio, el partimiento del pan y la oración corporativa, las reuniones son algo que el Señor nos regala para que lo podamos desarrollar y nos los muestra allá mismo donde empieza la iglesia, allá mismo nos muestra de una vez cuáles son las reuniones que debemos conservar. Hay otras reuniones también que se pueden hacer dentro de la iglesia, pero estas fueron las 4 allá que nos mostró el Señor. Requisito fundamental para las reuniones de oración es lo que nos muestra el Señor en Mateo 18, donde 2 o más están reunidos en torno de Él, en su nombre, ¿verdad? Él puede hacer muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Donde 2 o más estén reunidos
en torno a nuestro Señor Jesucristo y pidiéndole a Él según su voluntad, Él puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Dice en Hechos 1, 14, 15, otra vez en Hechos 1, 14, 15, todos perseveraban. Vamos a Hechos 14, 15. Con respecto a la Hechos 1, 14, 15. Con respecto a la reunión de oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quiénes son todos estos? Todos estos son los apóstoles del Cordero de Dios, ¿verdad? Todos ellos, imbuidos del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Con María, la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor, estaba allí orando con los hermanos, reunidos allí en santa convocatoria, ¿verdad? Ella, la madre de nuestro Señor Jesucristo, estaba orando con los 12, ¿verdad? ¿Qué tan significativo es esto? Este verso, ¿verdad? Donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esto se presenta ¿cuándo? Cuando nuestro Señor ya ha sido sacrificado en la cruz, ya ha sido muerto y Él ha ascendido, ¿verdad? Ya Él ha ascendido delante del trono de gloria, hasta allá arriba, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios Padre. Los apóstoles, después de esa gran pérdida que ellos sienten, que ellos viven, se reúnen a orar. Y allí estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo. Qué significativo que es eso, que ella estaba allí orando con los hermanos, con los apóstoles, todos en santa comunión. Precioso lo que el Señor nos regala, ¿verdad? Eso es hermoso. Entonces tenemos estas reuniones de oración. Las reuniones de oración, lo primero que nos piden, ¿verdad?, es estar allí como aquellos, ¿verdad?, los 12, los 130, allí en Pentecostés, todos reunidos, cuando se manifiesta la voluntad del Señor y son llamados, ¿verdad?, muchos, más, 3,000, de pronto más, ¿sí? Entonces, todas estas personas reunidas en santa convocación se encuentran puestas de acuerdo para pedirle al Padre en oración según lo que Él ya les había manifestado. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Les será hecho. En Mateo 18, vamos a leer un poquito en Mateo 18 para poder entender este verso. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, miren lo importante de eso, que lo repite 2 veces, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué bendición tan grande. Podernos estar todos de acuerdo, reunidos en torno de, no de nosotros, no de nuestras necesidades, no de lo que nosotros queremos, anhelamos, ¿verdad? Que el mundo nos coloca allí, el carro, la casa, la beca. No, donde estemos 2 o más reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es esencial que podamos recordarlo, ¿verdad? Las reuniones de oración, lo primero que nos pide el Señor es que estemos de acuerdo. Lo otro que nos pide el Señor es que estemos congregados en su nombre, que la centralidad de la reunión no sean nuestras necesidades, nuestras dificultades, lo que nosotros anhelamos, sino que sea el ejercicio de la voluntad del Padre en medio de la iglesia. Bendito es el Señor, ¿verdad? Esta es la reunión de la comunión unos con otros. Esto que nosotros hacemos, estas reuniones, ¿verdad? Podemos leer en Juan, o leámoslo directamente, dice aquí. A la noche de la última cena,
del Señor Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:14, 13:34, 35. Este amor es la característica del auténtico cristiano, que podamos amar los unos a los otros. El Señor dijo que no tenía gracia que nosotros amáramos a aquellos que nos hacían el bien. Este amor que el Señor nos regala aquí supera esa barrera. Y el Señor pide que amemos aún más a nuestros enemigos que a aquellos que nos hacen el bien. Le pedimos al Señor, porque ese amor se ha dispensado en medio de nosotros y nosotros también podamos dispensar ese amor que el Señor nos regala. Ese amor es lo que constituye el corazón de Dios y su deseo y propósito al crearnos y redimirnos. Es que lleguemos a compartir el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en medio de la comunión de la iglesia. Hermanos, esa era la enseñanza para el día de hoy. La iglesia como tal, ¿verdad? Y como el deseo del Señor que nos regaló esas 4 reuniones allá en Hechos de los Apóstoles para que nosotros tuviésemos comunión. Primero con Él, en la iglesia como todo un cuerpo, ¿verdad? Podamos expresar la voluntad del Padre de ser nosotros luz para las naciones, ¿verdad? El candelero de oro, esa ciudad que Él quiere establecer en un monte alto se llama Jerusalén. La nueva Jerusalén, no esta vieja, corrupta, pecadora, sino la nueva Jerusalén, ¿verdad? De Jerusalén dijo el Señor: tú que apedreas a mis profetas. Esa no es la Jerusalén que se nos dice que va a estar establecida con el Señor. Viene la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y esa nueva Jerusalén, allí se va a expresar eso que el Señor nos está diciendo acá. Su amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros estaremos allí delante de la gloria del Señor para aclamarlo a Él, para conocerlo cada vez más. ¿Qué es lo que el Señor quiere que se haga en la iglesia? La iglesia, la localidad, en medio de cada uno de nosotros. Que esa coinonía que el Señor nos regala se acreciente y eso permita que se genere esa unidad perfecta, que es lo que el Señor quiere que haya en medio de nosotros, ¿verdad? Amén, hermanos. Le pedimos al Señor porque esa sea una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor nos impregne de su amor, de su infinita misericordia, que cada vez menguemos nosotros y sea el que crezca en medio de nosotros. Amén, hermanos.